a grabar. Bien, entonces, jóvenes, mis queridos jóvenes, que todavía los recuerdo, ¿cierto? Sus caritas todavía están en mi cabeza y eso, créanme que eso se agradece ahora. Vamos a comenzar con las clases de patología oral en este módulo de ontología integral del adulto 2. Estos son los cronogramas, el cronograma para las clases del año 2021. Comenzamos hoy, tenemos varias clases durante mayo, también junio, y finales de junio terminamos todo nuestro quehacer de patología oral. Van a haber clases y van a haber talleres, entonces ahí van a estar las fechas programadas. Lo de hoy tiene que ver con lesiones fibroóseas y lesiones de células gigantes. Pero como temas generales, este año lo que van a ver ustedes en quinto va a ser patología ósea y patología de glándulas salivales. Eso es principalmente lo que van a ver. Todo lo que les falta por conocer de patología ósea, porque ustedes ya conocen algo que son los quistes, lo demás lo vamos a conocer ahora, y de patología glandular, en el fondo tienen que conocer todo. Entonces, vamos a comenzar con una generalidad de lo que son las patologías óseas. ¿Se está escuchando bien? Sí, claro, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a conocer, fíjense que acá en esta diapo tenemos las familias de las patologías óseas. Y son muchas, y faltan más todavía. Pero no vamos a ver todas, vamos a ver solo algunas. Vamos a ver aquellas que es más posible que ustedes se encuentren con ellas en la clínica, a lo mejor no en la clínica integral, sino que después en sus consultorios, en sus consultas particulares, digamos en su vida laboral. Entonces, fíjense aquí que hay patologías. Estas de acá son familias, quistes, tumores, lesiones fibroóseas, de células gigantes, las neoplasias óseas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de acá son algún listado de algunas patologías que ustedes deberían reconocer en un futuro, ¿cierto? Deberían serle más o menos familiares, por último los nombres, pero que solo vamos a ver algunas, solo algunas. Entonces, fíjense, de todas estas familias que yo les mostré al principio, en el fondo, este año vamos a ver, vamos a repasar dos palabritas de quistes maxilares porque van a tener que repasarlo ustedes de la clase de tercero. Yo lamentablemente no tengo el tiempo para repasar todo lo de quistes. Este año vamos a ver tumores odontogénicos, van a conocer de qué se tratan, las clasificaciones, los diferentes tipos. Vamos a ver las lesiones fibroóseas, las lesiones de células gigantes, y en una clase posterior, la próxima, vamos a ver las neoplasias óseas. Neoplasias óseas. Entonces, en estas cuatro familias, si bien hay muchas patologías, son 11 las que son de real interés y que ustedes tienen que manejar más o menos los conceptos de clínica, radiografía e histología. Entonces, para que ustedes conozcan una aproximación de las enfermedades óseas, hay un grupo que son los quistes, que definitivamente son el grupo más frecuente, los quistes. Después vienen los tumores odontogénicos, después vienen las lesiones fibroóseas y las lesiones células gigantes, después vienen las neoplasias y después otro grupo grande de otras enfermedades. Esto es una pequeña aproximación de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia solamente, no es un paper ni una estadística de alguna investigación. Esto es lo que hemos visto nosotros en nuestra clínica de patología en la Universidad de Talca. Pero coincide bastante con las estadísticas de otros países, incluso de aquí de Chile. ¿Yo? ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí están las 11 patologías que ustedes deberían tener como un listado de lo que tienen que conocer este año sí o sí. Fíjense que aquí hay 4 quistes.
el quiste radicular, que ustedes conocen como complicación de una necrosis pulpar, el quiste dentígero, que es el quiste del desarrollo más importante, el quiste paradental, relacionado con los terceros molares incluidos, ¿cierto?, con pericoronaritis. Está el odontoma, que es un tumor odontogénico, lo van a conocer este año. Está el queratoquiste, que es un quiste del desarrollo que ustedes ya conocieron en tercero. Y una serie de otras patologías nuevas, como la ameloblastoma, la displasia fibrosa, el fibroma osificante, el granuloma central de célula gigante, etcétera, etcétera. ¿Ok? De estas 11 patologías, 11, o sea, 4 son quistes que ustedes ya conocen y que deben recordar, repasar, porque los vamos a ocupar igual este año, en los talleres, en fin, porque son parte de la patología ósea. Y hay 7 patologías nuevas que ustedes van a trabajar este año. O sea, vamos a estudiar más, pero son 7 las que deben trabajar bien, sí o sí. ¿Ok? Esto es para que se hagan una idea mental de qué es lo más importante que tienen que estudiar después. Entonces, en términos generales, ¿cómo estudio yo, cómo me enfrento como un clínico al estudio de las patologías óseas? Primero, y súper importante, es aprendiendo la clasificación. Yo les voy a mostrar diferentes familias, diferentes integrantes en cada familia, y eso es la primera parte que ustedes tienen que hacer. Primero, conocer el nombre de las familias y el nombre de los integrantes. Eso es súper relevante porque les va a permitir lo que dice acá, ordenar su mente. Y al ordenar la mente es mucho más fácil después poder ordenar los diagnósticos clínicos, que eso es lo que estamos esperando finalmente con el trabajo con el paciente. Segundo, conociendo los antecedentes clínicos. Tercero, reconociendo las características de las radiografías, porque recordemos que estamos viendo patología ósea. No es patología mucosa que nosotros pedíamos al paciente que abriera su boca y veíamos directamente la lesión, no. Acá está en el interior del hueso. Por lo tanto, las radiografías son súper fundamentales. Y aquí en las radiografías vamos a conocer 3 elementos principales, que es el tipo de imagen, si es radiolúcida, si es mixta o si es radiopaca. Esto es súper importante porque en las patologías óseas hay algunas que son radiolúcidas, absolutamente radiolúcidas. Hay otras que son solo radiopacas. Entonces, dependiendo de si yo sé esta característica radiográfica, ya me puedo inclinar por un diagnóstico. ¿Ok? Es decir, si yo estoy viendo una imagen radiopaca, probablemente piense en estos 3 diagnósticos. Un odontoma, un osteoma, un osteosarcoma, por ejemplo. ¿Ok? Y hay otras que son mixtas. Entonces, estas características son súper importantes porque nos permiten, a través de un examen simple, ¿cierto? Como es la radiografía y fácil de obtener, podemos obtener muchísima información. Ustedes ya conocen las ventajas de la radiografía, no voy a venir a hablar ahora de eso. Ustedes ya saben toda la información que puede dar una radiografía y en el caso de las patologías óseas es fundamental. Y por cuarto tenemos la histología. Yo con la clínica y con las radiografías probablemente tengo un acercamiento a un diagnóstico con una alta capacidad de certezas, pero nunca va a ser el 100%. Ni la clínica, ni la radiografía, ni ambas sumadas me van a dar el 100% de certeza. ¿Puedo acercarme? Claro que sí, me puedo acercar mucho. Pero la histología es la que finalmente me va a dar el diagnóstico final, el diagnóstico certero. ¿Ok? Entonces, hay patologías óseas que son muy características. Por ejemplo, el quiste dentígero, el queratoquiste, el ameloblastoma, el granuloma central de células gigantes, el odontoma, tienen características histológicas muy particulares. Por lo tanto, es muy fácil reconocerlo teniendo la histología. Entonces, ya con la clínica, la radiografía y la histología, yo puedo llegar al 100% de certezas en la mayoría de las patologías óseas. Porque, aún así,
Hay algunas patologías que se parecen en la clínica, se parecen en la radiografía y se parecen en la histología. Por lo tanto, voy a necesitar otros exámenes de laboratorio, otros exámenes para definir finalmente el diagnóstico final. Pero eso ya son casos extraños. En la gran mayoría de los casos, teniendo la clínica, la radiografía y la histología, yo ya voy a tener el diagnóstico final. Y ninguna es más importante que las otras. Necesito de las tres. ¿Ok? Perfecto. Entonces veamos, así a grandes rasgos, ¿qué voy a ver en la clínica, en las patologías óseas? Podría ser que ocurra que no hay ningún cambio clínico, como esta foto de acá. Ustedes ven, abren la boquita, hacen un examen visual, ¿cierto? Y no ven absolutamente nada raro. Claro, hay una patología ósea, pero está circunscrita al hueso esponjoso. No ha deformado ni las corticales ni nada. No ha movido los dientes, etc. Son patologías pequeñitas que están ahí y no generan ningún problema. Hay algunas que siempre son pequeñas y otras que durante su evolución comienzan pequeñas, ¿cierto? Y van haciendo más grandes cada vez. Pero a veces ocurre que no hay ningún signo clínico. Otra cosa que puede ocurrir en la clínica es que hay aumentos de volumen intraoral. Por ejemplo, acá. Aquí tenemos un aumento intraoral donde vemos deformación de las tablas óseas, ¿cierto? Un crecimiento tumoral que ya ha sobrepasado las tablas vestibular y lingual y tengo un aumento de volumen. Acá también tengo un aumento de volumen. Como son patologías óseas, su consistencia siempre va a ser dura, consistencia ósea, dura, porque al tocar ahí, yo voy a estar tocando hueso, ¿ok? Entonces la consistencia es dura, a diferencia de lo que son las consistencias firmes, las consistencias elásticas, las consistencias blandas que veíamos en las patologías de mucosa oral. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Miren acá, desplazamiento de dientes. Fíjense aquí que este dientecito, este de acá, está completamente fuera del arco. Y eso fue porque la lesión tumoral lo desplazó. Entonces también podría ocurrir eso. ¿Qué más puede ocurrir? Que me falten dientes en la arcada. ¿Por qué? Porque la patología ósea funcionó como un obstáculo, impidió que el diente erupcionara. Por ejemplo, acá tenemos el incisivo central, tenemos el lateral y tenemos un canino temporal. El canino definitivo está acá, adentro, está incluido. ¿Por qué? Porque tiene una patología ósea que está impidiendo su salida. Otra cosa que puede haber, un aumento de volumen extraoral, una deformación facial, como estamos viendo acá, ¿cierto? Hay algunas patologías que logran llegar a hacer esto, hay otras que no lo logran nunca, entonces también son antecedentes diagnósticos las deformaciones faciales. Aquí también, este lado de la carita es distinto a este, hay una deformación facial, ¿ok? Después vamos a conocer cuáles son las patologías propias de esto. Y además pueden haber dolor sin alguna causa aparente, pueden haber parestesias, etc. Otras complicaciones menores. Todas estas posibilidades yo las puedo tener en la clínica. Entonces, las debemos conocer. Aquí tenemos dentígero, por ejemplo, cuando falta el canino, ameloblastoma con aumentos extraorales, un odontoma, el granuloma central de célula gigante, la displasia fibrosa monostótica. Son solo ejemplos de lo que ustedes van a conocer en el futuro y que después con la clínica, la radiografía y la histología van a poder diagnosticar perfectamente. En cuanto a las radiografías, a lo que tenemos en la radiografía, habíamos dicho que era súper importante reconocer el tipo de imagen, si es radiolúcida, mixta o radiopacas. ¿Por qué? Porque hay patologías que se presentan solo una imagen radiolúcida. Hay otras que solo presentan una imagen radiopaca. Por ejemplo, el osteoma, el odontoma, solo se presentan con imágenes radiopacas. Tal vez en las primeras fases, cuando se están formando, son imágenes radiolúcidas, pero después cuando ya están completos, están maduros, dan imágenes radiopacas. ¿Ok? Y estas siempre las voy a ver radiopacas. Y estas de aquí arriba siempre las voy a ver radiolúcidas. Entonces,
Un dentígero, por ejemplo, siempre lo voy a ver radiolúcido porque es un quiste. El ameloblastoma, como es un tumor de tejido blando, siempre lo voy a ver radiolúcido. Entonces, la radiografía me está dando muchas señales. Además, la forma que tiene la imagen radiográfica, la forma, los límites, también me van a ir dando datos de qué patología puede ser. Y por último, les decía yo que está el grupo de las radiografías mixtas. Hay patologías, principalmente las lesiones fibroóseas que precisamente vamos a ver hoy día, se presentan con imágenes radiográficas mixtas, es decir, áreas radiolúcidas como acá y áreas radiopacas como acá. Entonces tenemos un sector, una imagen mixta, radiolúcida por aquí, radiopaca por acá, o como la displasia fibrosa, en que se ve un aspecto raro, medio mixto, más tirado a radiopaco, pero que no es completamente radiopaco y tampoco es completamente radiolúcido. Está ahí en el límite. Entonces son antecedentes para ir generando un diagnóstico. Y aquí tenemos, yo tengo imágenes solo de radiografía convencional, pero también tenemos el CONVIN que nos ayuda un montón en el diagnóstico de las patologías óseas. Aquí yo tengo, por ejemplo, un resumen de lo que son algunas patologías óseas. Esto ustedes después van a tener que aprenderlo. En estas 3 columnas, aquí yo tengo las imágenes radiolúcidas, las imágenes radiopacas y las imágenes mixtas. ¿Ok? Y tengo además diferentes patologías. Tengo quistes, tengo tumores odontogénicos, tengo lesiones fibroóseas, lesiones de células gigantes y neoplásicas. Aquí tengo una especie de resumen para que ustedes después conozcan. Entonces, aquí tengo un listado de patologías que siempre son radiolúcidas. El tamaño del nombre me va a indicar la frecuencia, ¿ok? Por eso el quiste apical está como la patología ósea más grande aquí, porque es lejos el más frecuente. También tengo el dentígero, fíjense, la ameloblastoma. Aquí están los radiopacos, que tengo el odontoma, que es un tumor odontogénico, el osteoma, que es una neoplasia maxilar, y aquí tengo algunas lesiones mixtas, que después ustedes van a conocer con más detalle. Ahora, estos nombres probablemente no le dicen nada. Lo importante de esta diapositiva es que aquí tienen un resumen de todas las que son radiolúcidas, todas las que son radiopacas, fíjense que son poquitas, y todas las que pueden ser mixtas, ¿ok? Para que después lo tengan en consideración y vengan a revisar esta diapo más adelante. Les aseguro que les va a servir. Y por último tenemos la histología, que cada lesión tiene patrones muy distintos. Si ustedes se fijan acá, hay 6 patrones histológicos que son fácilmente reconocibles. Ahora, a lo mejor para ustedes ahora, estoy hablando en chino, ¿cierto? Pero después de estas clases ustedes van a poder ser capaces de reconocer estos patrones. Este, por ejemplo, deberían recordarlo, es el quiste dentígero, que es un epitelio delgadito, fíjense, sin papilas hacia el conectivo, sin queratina, sin inflamación. Eso se acuerdan. Esto es un patrón clásico del ameloblastoma. Este es un patrón clásico del queratoquiste, ¿cierto? Con la queratina ahí, que también lo conocieron ustedes, y con las células en empalizada, un epitelio delgado, ¿se fijan? Fácilmente reconocible. Esta es una histología de una lesión fibroósea, porque hay fibras aquí, tejido fibroso, y material calcificado. Esto de acá es una histología de un odontoma, porque esto es dentina, esmalte y tejido pulpar. Por ahora les puede parecer raro, pero después va a ser mucho más familiar para ustedes. Y esto de acá, aquí tenemos células gigantes, por lo tanto va a ser una histología típica de una lesión de células gigantes, que es una familia que tiene varios integrantes y todos se caracterizan por presentar esta histología con células gigantes. Entonces, si se fijan, son patrones, aquí puse 6 nomás característicos, que ustedes van a poder manejar este año. Perfecto. Entonces, hasta aquí
yo les mostré las generalidades de cómo hacer un estudio de la patología ósea. Primero con la clasificación, que lo vamos a ver en las clases, la clínica, que ya les dije que podía tener todas estas posibilidades, las radiografías con los patrones radiolúcidos, mixtos o radiopacos, ¿cierto? Y que hay un grupo de patologías que siempre van a ser radiolúcidas, otras siempre van a ser radiopacas y algunas que van a ser mixtas, ¿ok? Y finalmente, patrones histológicos, como estos 6 que están acá, que ustedes van a tener que aprender porque son los más clásicos. Y agregar probablemente un par más, pero estos son los más clásicos. Entonces, con eso podemos tener un acercamiento a lo que son las patologías óseas. Vamos a comenzar ahora. Perdón, antes de seguir, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Se ha escuchado bien? ¿Se ha escuchado bien, doctor? Ya. ¿Hay alguna duda con lo que he dicho? No, doctor, todo claro. Ya, perfecto. Todo claro. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a hacer un pequeño recuento, un repaso muy chiquitito, porque después tienen que hacerlo ustedes, por favor, revisar sus clases de tercero, lo que tiene que ver con quistes. Vamos a hacer un repaso. Ustedes se acuerdan que hay patologías que presentan una cavidad interior y que se tenía un revestimiento epitelial, eran los quistes verdaderos. Si no tenían revestimiento epitelial, se llamaban pseudoquistes. Estos son los verdaderos y estos son los pseudoquistes. En tercero conocimos los quistes de los tejidos blandos, de los huesos, perdón, de los maxilares, y también conocimos los quistes de tejidos blandos. Ahora estamos en patología ósea, por lo tanto, volvemos a recordar los quistes odontogénicos y los no odontogénicos. De los no odontogénicos teníamos el quiste nasopalatino, ¿cierto? Que derivaba de estructuras de un conducto nasopalatino, y teníamos los quistes odontogénicos que derivaban de la formación de nuestros dientes, de nuestros gérmenes dentarios. Y ahí lo dividiríamos en el desarrollo e inflamatorios. Inflamatorios eran aquellos quistes odontogénicos que eran provocados por una causa inflamatoria, infecciosa, como la necrosis pulpar, como una pericoronaritis en el tercer molar incluido, o una infección en un diente temporal, como el quiste folicular inflamatorio, ¿cierto? Ahí se acordarán ustedes. Y aquello del desarrollo en que no teníamos una causa conocida. Y ahí estaba el dentígero como el principal, el más frecuente, pero también teníamos el queratoquiste como un quiste importante de conocer por sus características clínicas, radiográficas, histológicas. También era súper importante. Entonces, esos eran los quistes más trascendentes. Había una cantidad larga de otros, pero ahora nos interesan estos 4. Y ustedes van a recordar los otros. Y de los pseudoquistes, hoy día vamos a conocer el pseudoquiste óseo aneurismático, que la otra vez en tercero solo lo nombramos. Aquí tenemos, por ejemplo, el quiste apical asociado a necrosis pulpar, ¿cierto? Y después tratamientos de endodoncia. El quiste paradental, que está asociado a los terceros molares, siempre que hayan tenido, que sean semi-incluidos con una pericoronaritis, ¿cierto? Y que genera esta estimulación inflamatoria. Tenemos el quiste dentígero a manera de repaso, así súper breve, relacionado con los terceros molares incluidos, acá también, y los caninos superiores incluidos, como los quistes más frecuentes del desarrollo. Teníamos el queratoquiste, que podía generar lesiones óseas muy grandes. Fíjense acá el tamaño de esto, incluso hay algunos más grandes todavía, y otros un poco más escasos, como el quiste periodontal lateral. Entonces, un pequeño repaso de quiste. Ya, ahora sí, vamos a lo nuevo de quinto año. La primera familia que vamos a conocer es la familia de las lesiones fibroóseas. ¿Y por qué se llaman fibroóseas? Precisamente porque estando en el hueso, son patologías que tienen dos componentes.
Uno, un componente fibrilar con tejido fibroso, hay fibroblastos, colágenos, ¿cierto? Mucho colágeno. Y el segundo elemento que son las pículas óseas, un material calcificado semejante a hueso, también se llama osteoide o hueso inmaduro. Entonces por eso llaman fibro, porque tienen fibras, y óseas, porque tienen un material calcificado parecido al hueso. Entonces, aquí esta partecita de más rosada serían las fibras, ¿cierto? Y esto más rojito serían el material calcificado. Eso depende de la tinción que le da la hematoxilina eosina. Entonces tenemos los dos elementos, fibras y espículas óseas, que son como astillitas, son calcificaciones pequeñas que se van produciendo dentro de la patología. Recordemos que es una patología que está dentro del hueso, es decir, nosotros en una histología normal deberíamos encontrar puro hueso esponjoso o compacto, pero en su reemplazo encontramos esta estructura histológica. Entonces, la clasificación de estas lesiones, hay tres tipos. Hay tres tipos de lesiones fibrosas. Uno que son las displasias fibrosas, son varias, son un grupo de displasias fibrosas. Otro es el fibroma osificante, o también conocido actualmente como cemento osificante. Y tercer lugar son las displasias cementarias. Las displasias cementarias. Si se fijan, hay varias patologías, pero tenemos tres que son las más comunes. La displasia fibrosa monostótica, el fibroma osificante y la displasia cementaria periapical. Entonces hay tres grupos y en cada grupo hay un representante que son las patologías más comunes. Perfecto, veamos la displasia fibrosa. Esta displasia fibrosa, primero que nada, es una patología benigna. O sea, cuando escuchemos el diagnóstico no tenemos para qué asustarnos, el paciente no se va a morir por la displasia fibrosa, a lo mucho va a tener alteraciones estéticas, ¿cierto? Va a tener deformaciones óseas y funcionales. Podría tener alteraciones en la oclusión, alteraciones en la forma de hablar, alteraciones en los movimientos, etc. Alteraciones para comer. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en la displasia fibrosa? Hay un reemplazo del tejido óseo por un tejido conectivo amorfo que tiene espículas óseas. Eso ocurre en todas las lesiones fibróseas. Todas son un reemplazo del tejido óseo. Ya les dije que aquí debería haber puro huesito sano, pero no. Se reemplaza el hueso sano por tejido conectivo, ¿cierto? Más espículas óseas, este material calcificado osteoide. Entonces, esto provoca alteraciones estéticas, funcionales, y son medianamente comunes en la población. Hay un desequilibrio, una alteración en las células que producen el hueso. Entonces, esta alteración hace que el hueso aparezca alterado. ¿Ok? Perfecto. Entonces la displasia fibrosa va a producir un aumento de volumen, fíjense aquí, que hay un aumento de volumen comparado con acá, porque hay un crecimiento del hueso maxilar, un crecimiento, puede ser la mandíbula también, pero es más frecuente en el maxilar. Es un aumento de volumen lento, ¿cierto? Que incluso a veces ni siquiera se nota, es muy pequeñito y en otras veces, como acá, sí provoca una deformación estética. Puede ser una deformación, una asimetría facial, puede generar alguna alteración nerviosa, pero es raro. Es una patología común en niños y en jóvenes. Común en niños y en jóvenes, por eso la fotografía. ¿Ya? La displasia fibrosa se presenta en niños y en jóvenes. También pueden haber adultos con displasia fibrosa, pero probablemente les ha comenzado desde mucho tiempo antes. ¿Ok? Se puede dar en los maxilares, pero también se da en otros huesos largos, costilla y fémur. No es una patología propia de nuestro territorio, ¿sí? También se da en otros lados. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Que hay un aumento de volumen lento, que se da en jóvenes y que el maxilar es el más afectado.
En la radiografía hay un patrón muy característico que se llama apariencia de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado o piel de naranja. Es una característica muy típica de la displasia fibrosa y que cuando ustedes veamos, por ejemplo, casos clínicos o algún informe radiológico, podría salir identificado este vidrio deslustrado. Y esto, si se fijan, es una alteración en el patrón óseo normal en que estamos viendo puras pintitas. Miren, fíjense aquí. Si ustedes miran con harta atención, hay puras pintitas radiopacas y otras radiolúcidas. Pintitas radiopacas y otras radiolúcidas. Y eso es una consecuencia de la histología. Fíjense que en la histología tenemos áreas con tejido blando, que sería la área radiolúcida, porque esto es pura fibra, los rayos pasan de largo ahí, entonces provoca imágenes radiolúcidas. Pero al lado tenemos espículas óseas que van a generar áreas radiopacas. Entonces es un traslado de lo que es la histología a la radiografía y tenemos este patrón que es mixto, conocido por su apariencia de vidrio esmerilado. Eso es muy típico de la displasia fibrosa. ¿Se da en otras patologías? Sí, pero que son más raras. Por lo tanto, en esta lo van a encontrar. Entonces, cuando hagamos casos clínicos, hagamos una probilla, alguna prueba, y dice vidrio esmerilado, ¡pum! Ustedes lo asocian con displasia fibrosa. Otra característica importantísima de la radiografía de la displasia fibrosa es que tiene límites muy mal definidos, muy mal definidos. Yo no sé si termina aquí, si termina allá. En una panorámica se ve mejor. Y esta característica es súper importante que la tengan presente porque hace la diferencia con otra lesión fibroósea que se parece mucho en la histología y en el patrón de ilustrado, que es el fibroma osificante. Pero ese es súper limitado, tiene muy buen contorno. En cambio, la displasia fibrosa no lo tiene. Entonces ahí yo puedo ir a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Ya sabemos por qué es una imagen mixta, porque hay áreas de tejido blando asociadas con espículas óseas de tejido duro. Entonces, ¿qué es lo que es básico de aprender de la displasia fibrosa? El vidrio ilustrado y que tiene muy malos límites. Eso es lo que tienen que grabarse de la radiografía. ¿Por qué se dice imagen de vidrio esmerilado? Miren, yo busqué fotos de lo que es el vidrio esmerilado. Es un tipo de vidrio trabajado de tal manera que se ve de esta forma. No permite que pase, pasa la luz, pero no permite que pasen las imágenes. Esto ustedes lo pueden ver en las ventanas, en las puertas, en estos paneles. ¿Se fijan? Eso es el vidrio esmerilado. Ya, solo para que conozcan por qué se llama así. Esto de aquí se parece a eso de ahí. ¿Se fijan? Ya, perfecto. Sigamos. Aquí tenemos una panorámica de una displasia fibrosa. Y aquí está el límite raro. Fíjense, yo no sé si el límite de la lesión está ahí, está un poquito más acá, o es ahí, o es más acá incluso. Yo no sé si termina aquí, si termina ahí, si termina acá. Lo único que sé es que hay un patrón raro, que se parece al patrón de vidrio esmerilado, pero que no tiene límites. Eso es altamente sospechoso de una displasia fibrosa. ¿Ok? Así lo vemos en otras imágenes. Fíjense que aquí hay una deformación del maxilar comparada con el otro lado. ¿Se fijan? Y también de la mandíbula. Este lado no se parece a este otro. Hay una deformación de dos huesos, porque hay displasias fibrosas que afectan un hueso y hay otras que afectan dos huesos. Aquí está. Esta es la clasificación. Displasia fibrosa monostótica cuando afecta un solo hueso, que puede ser el maxilar, por ejemplo, o la mandíbula, pero en nuestro caso es más común el maxilar. Y también están las poliostóticas, donde se afectan varios huesos. Puede ser maxilar, fémur, una cadera. ¿Se fijan? Porque también, como les decía, da en otros huesos. ¿Ok? O puede ser maxilar y mandíbula, en fin. Dentro de las monostóticas hay varios tipos. Fíjense que por lo menos hay 4. Pero de ellas,
La monostótica juvenil, que ya dijimos que se da en personas jóvenes, es la más común de todas. Otra es la juvenil agresiva, otra es la adulta y otra es la craneofacial. Esta craneofacial, tienen que conocer esta particularidad, que se llama monostótica, pero afecta a varios huesos. Antiguamente estaba aquí abajo, en las poliostóticas, pero ahora se cambió a las monostóticas porque estos huesos de la base de cráneo, en el fondo afecta solo huesos de base de cráneo, por eso se llama craneofacial, se le da a todo el mismo origen embriológico, por eso se consideran que es un solo hueso, por eso está en el tipo monostótico. ¿Ok? Ya, pero eso es un antecedente solamente. De este grupo, el más importante es la displasia fibrosa monostótica juvenil. ¿Ok? Perfecto. Y en las poliostóticas, aparte de afectar varios huesos, tenemos que además están presentes en síndromes. El síndrome de McCune-Albright y el síndrome de Jaffe, que solo me interesa que los reconozcan los nombres, porque son bastante raros, y se presentan con algunas características, por ejemplo, manchas en la piel, alteraciones endocrinas. ¿Ok? Eso me interesa solamente. Pero sí me interesa mucho que se aprendan la displasia fibrosa monostótica juvenil, porque es la más común de este grupo. Recordemos que estamos en la familia de las lesiones fibroóseas, que hay tres tipos. Las displasias fibrosas, los fibromas osificantes y las displasias cementarias. Ahora, dentro de las displasias fibrosas, estamos conociendo ahora que hay de dos tipos. Las que afectan un solo hueso, que son las monostóticas, y ahí la más común es la juvenil, es lejos la más común de todas estas. Esta es la más común. Y también están las poliostóticas, que son bastante más raras y que afectan varios huesos, puede ser de la cara y del resto del cuerpo, y que están siempre metidos entre medio de un síndrome. Perfecto. Eso vamos haciendo un resumen. ¿Cómo es la histopatología de la displasia fibrosa? Yo les decía que hay algunas enfermedades que tienen histología muy característica. Y esta es así. Presenta estos patrones de tejido fibroso con estas espículas de tejido óseo, o tejido osteoide, o tejido óseo inmaduro, ¿cierto? Que va cambiando el patrón de hueso normal. Recuerden que aquí se cambia el hueso normal por este patrón histológico aberrante. ¿Ok? Porque recordemos que esto es una enfermedad. A esta forma de las espículas óseas se le ha dado el nombre de caracteres chinas, o sea, aspecto trabecular de espículas óseas en forma de caracteres chinos, porque se parecen a la escritura china, como tengo esta fotografía de aquí arriba. Más o menos tiene la misma apariencia. No son iguales, ¿cierto? Pero asemejan algo así. Entonces, cuando uno en la histología les diga, el tal paciente presentó una histología con trabeculado osteoide en forma de carácter chino, ustedes podrían pensar en una displasia fibrosa como una posibilidad, porque vamos a ver la otra patología que también se parece mucho, que es el fibroma osificante o cemento osificante. Entonces, esta es la histología de la displasia fibrosa. ¿Y por qué es así? Porque hay un reemplazo del hueso por esta mezcla de tejido fibroso con calcificaciones. Esa es la explicación. Hay un reemplazo del hueso normal por este patrón de tejido óseo con tejido anormal, tejido osteoide. Aquí lo mismo, fíjense, patrones muy característicos aquí con mayor aumento. Ese sería la parte del tejido conectivo, donde voy a encontrar fibroblastos, ¿cierto? Mucho colágeno y eventualmente células inflamatorias. Y tejido osteoide. Perfecto. Y uno se tiñe rosadito y el otro rojo intenso por las características de los tejidos que se tiñen con la hematoxilina eosina. Perfecto. Aquí, solo para que conozcan, esta es una fotografía del síndrome de McCune-Albright.
Acuérdense que esto era parte de las displasias fibrosas polistóticas, que se presentan con alteraciones de genes. Fíjense que aquí hay alteraciones de la carita, ¿cierto? De deformidad facial. Hay manchas en la piel que se llaman manchas café con leche, ahí también, ¿cierto? Y también tenemos estas alteraciones endocrinas, diversos tipos de alteraciones endocrinas. Dentro de ellas, la más común es la pubertad precoz, porque comienzan a secretarse las hormonas sexuales antes de tiempo. Estas personas tienen una pubertad precoz. Solo para que lo sepan nomás, ¿ya? Displasias fibrosas polistóticas. Hay una serie de exámenes, ya dijimos, con BIM, biopsia, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tratamiento de todas las displasias fibrosas? Cuando el crecimiento es pequeño, no afecta la oclusión, no afecta la estética, no afecta ninguna situación del paciente, solo se hace control. Solo se hace control, porque esta es una patología que en un periodo de tiempo adulto se autolimita, deja de crecer. Por lo tanto, si no se deformó cuando joven, difícilmente lo va a hacer más adelante. Por lo tanto, no requiere ninguna cirugía, porque recordemos que esta es una patología absolutamente benigna. Profesor, Pero cuando ocurre al ¿será? revés, cuando sí hay alteraciones estéticas o problemas funcionales, ahí los cirujanos maxilofaciales tienen que hacer una osteotomía, es decir, sacar este hueso de exceso y regular la forma y la función del paciente. Perdón, había una pregunta por ahí. Sí, es que, bueno, yo tenía una pregunta antes, pero creo que aquí más o menos se responde. ¿Es esa la razón por la cual es más prevalente en jóvenes que en adultos? Porque usted dijo, o sea, en esta diapositiva dijo que si no le dio como de joven, difícilmente le iba a aparecer de adulto. O Pero ¿qué es sea, lo que gatilla eso siendo joven? eso es genético, por lo tanto, hay patologías genéticas que tienen un periodo de aparecer en el cuerpo humano, un periodo de desarrollo. Hay algunas enfermedades genéticas que funcionan solo en la niñez, otras en la juventud, otras en el periodo adulto y otras que se desarrollan cuando las personas ya son mayores. Eso viene determinado genéticamente. No hay una causa conocida para eso. ¿Ya? Por lo menos en la Ah, ok. displasia no. Profesor, y ¿Sí? vimos un caso ahí con el maxilar, pero si fuera mandibular, que obviamente usted dice que es menos prevalente, ¿se ve algo similar? ¿Sí? O Se ve sea, también un como la aumento de mandíbula más grande. volumen. Aquí yo mostré una radiografía, aquí está, mira. Aquí yo mostré una radiografía donde una parte de la mandíbula de este cuerpo está mucho más grande que el lado contrario. Ahí también se nota, ¿te fijas? Este es el maxilar que está aumentado de tamaño y esta es la mandíbula que está aumentada de tamaño. ¿Te fijas? Entonces, en ambos casos se produce aumento de volumen. ¿Ok? Ok, sí, Entonces puede ser en gracias. ambos lados. Aquí en este paciente, si te fijas acá, hay una deformidad de la mandíbula, ¿te fijas ahí? Y probablemente también del pómulo, es decir, del hueso maxilar. Entonces también se puede ver. ¿Correcto? Acá una imagen de un paciente de 51 años en que se le diagnosticó a esta época la displasia fibrosa. Probablemente, esta se había formado desde la juventud, pero que creció tan lento, que nunca generó manifestaciones extraorales. Por lo tanto, el paciente nunca se dio cuenta. Entonces, recién a los 51 años recién está apareciendo este aumento de volumen. ¿Te fijas? Pero probablemente esto comenzó mucho tiempo antes. ¿Ok? Fue solamente diagnosticada a esta edad. Y aquí tenemos los patrones, fíjense, el patrón de vidrio esmerilado. Aquí tenemos otra foto de la mandíbula, en que aquí podemos ver, fíjense, que hay un cambio en el contorno. Aquí hay un cambio en el contorno, hay un aumento del volumen
del cuerpo mandibular. Entonces, está todo acá. Los dientes siguen absolutamente sanos porque no hay ningún problema con ellos. ¿Ya? Hay solo deformación ósea. Aquí también, en el mismo paciente, pero con otra imagen radiográfica. Aquí también, fíjense. También hay un aumento de volumen ahí, aumento de volumen acá, comparado con el cuerpo mandibular del lado contrario. ¿Se fijan? Aumentos de volumen. Ok, esa era la... Profe, ¿y ¿Sí? siempre así como unilateral o varía? No, varía, varía. Sí. Pero lo más Ya, abundante, lo más frecuente es que sea unilateral. ¿Ok? Ya, gracias. pasemos al fibroma cemento osificante, que es el segundo de los 3 grupos de lesiones fibróseas. El fibroma cemento osificante, lo primero que tengo que hacer una aclaración es que hay mucho conflicto en su clasificación. Ha estado en diferentes categorías, se ha estado en diferentes grupos de patología ósea. Finalmente en el año 2017 hubo un consenso de patólogos mundiales y salió una publicación en el 2018 en que finalmente dice que el fibroma cemento osificante, cuando está en relación con los dientes, es un tumor odontogénico de tipo mesenquimático, que es lo que vamos a conocer en clases posteriores, los tumores odontogénicos. Para diferenciarlo de las otras dos variantes juveniles, un fibroma osificante trabecular juvenil y un fibroma osificante sabomatoide juvenil, que son variantes muy agresivas. ¿Ya? Acuérdense que juvenil, esto estamos ahora en fibroma osificante. No confundirlo con la displasia monostótica juvenil. Este es el fibroma cemento osificante. Otra cosa, por muchos años se llamó fibroma cemento osificante. Después se lo llamó solo fibroma osificante. Y a partir del 2018, nuevamente, se nos pide que lo llamemos fibroma cemento osificante. Entonces, es una patología que, si bien no es muy compleja, sí ha tenido muchas variaciones en la forma de clasificarlo y en el nombre que se le da. Finalmente, lo que importa a ustedes es que está dentro del grupo de las patologías fibroóseas, porque al igual que la displasia fibrosa, hay un reemplazo del tejido óseo por una mezcla de tejido conectivo y espículas óseas, muy parecido a lo que ocurre en la displasia fibrosa. Por eso los dos están en la misma familia de las lesiones fibróseas. Ya. ¿Qué debemos saber del fibroma osificante o cemento osificante? Que es una neoplasia ósea, es decir, aquí hay una alteración de los huesos y que generan este reemplazo óseo. Es una patología, aquí está, que radiográficamente se presenta con un patrón mixto, es decir, hay áreas radiolúcidas y áreas radiopacas, igual que la displasia fibrosa. La diferencia está en que esta patología es bien delimitada. Yo puedo saber muy bien la diferencia entre dónde está la enfermedad y dónde está el hueso sano. Yo sé que aquí está el límite, porque tiene una cápsula que separa el hueso de la lesión. Entonces, a diferencia de la displasia fibrosa, que yo no sé dónde termina, el fibroma osificante tiene un límite muy neto, que a veces me sirve para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que recordar del fibroma osificante? O actualmente cemento osificante, que es una neoplasia benigna de los huesos y que tiene una imagen mixta bien delimitada. ¿Ok? Esas son cosas que ustedes que tienen que recordar. También se da en pacientes jóvenes, miren, aquí también puede haber una deformidad facial, ¿ok? En este caso hay preferencia por la mandíbula. En la displasia había preferencia por el maxilar. En el fibroma cemento osificante hay una preferencia por la mandíbula. Solo preferencia, igual puede estar en los dos, pero
pero más en la mandíbula. En el caso del fibroma osificante, siempre da en un solo hueso, no como la displasia que puede afectar a más huesos. Aquí siempre es uno, siempre va a ser la mandíbula y generalmente en el cuerpo. Ya está, entonces va a haber el crecimiento. Y fíjense que aquí tenemos un crecimiento, una imagen osteolítica, es decir, se nota que el hueso ha tenido una reabsorción inmensa y que tenga un área radiolúcida muy redonda, ¿sí? Y que en el medio hay áreas radiopacas. Entonces esto es mixto, es un patrón mixto de áreas radiolúcidas con áreas radiopacas. Esto de aquí afuera, este patrón mixto, está dado por mucho tejido fibroso, en la parte fibrosa. Y aquí en el medio hay una concentración de calcificaciones o espículas osteoides. Entonces aquí están concentradas. No es como en la displasia, que están todas repartidas en todo el área. No, aquí hay áreas de concentración. ¿Ok? Perfecto. Y son bien delimitadas. Ojo, bien delimitadas. ¿Ok? Perfecto. Aquí nuevamente, fíjense, toda la imagen bien delimitada, de dónde termina, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Entonces ha generado un tremendo aumento de volumen. ¿Ok? Este es un fibroma o cemento osificante grande. Por lo general no son tan grandes. Y hay tejido fibroso con espículas óseas. Por eso este lado de acá se ve mucho más radiopaco que este lado de acá. Porque aquí están concentradas las espículas óseas. Fibroma cemento osificante. Entonces la histopatología es muy parecida a la displasia fibrosa. ¿Por qué? Porque voy a tener áreas de tejido fibroso y espículas óseas. Entonces, aquí pareciera que son muy distintas las fotos que vieron, pero porque son de otro caso nomás. Pero una histología de la displasia fibrosa perfectamente podría ser vista en un fibroma osificante. Por lo tanto, la histología son muy similares. ¿Ok? Lo que los va a diferenciar es el patrón histológico y sobre todo, perdón, el patrón radiológico, la forma en que son las mixturas y los límites. Perfecto. Nuevamente, tejido fibroso y espícula. ¿Se fijan que esto se parece más a lo que habíamos visto en la displasia fibrosa? Tejido fibroso y tejido osteoide, que también lo llamamos espículas. Su tratamiento es la exéresis quirúrgica. Hay que sacar este tumor. Aquí estamos viendo un caso de una lesión muy grande, que ya estaba muy madura. Hay mucha calcificación acá. Miren la zona que quedó. Un maxilar muy deformado, ¿cierto? Entonces hay una enucleación de la lesión ósea. Hay que sacarla. No porque sea malo, maligno, ni mucho menos, pero porque va creciendo, creciendo, y estos tamaños son incompatibles con la estética, la funcionalidad y un buen pasar del paciente. Esta imagen es de un tumor bastante grande. No hay casos de malignización solamente por el tamaño de esta lesión. ¿Ok? Fibroma cemento osificante. Fíjense acá, hay otro. Esta era una mujer de 44 años con un aumento de volumen que lo notó hace 4 meses. Pero esto, claro, viene creciendo de mucho tiempo antes. Y aquí tenemos un área radiolúcida y aquí una concentración de área radiopaca y una zona absolutamente bien delimitada. Un fibroma cemento osificante. Y aquí vemos en una radiografía oclusal la deformación lingual y la deformación vestibular. Perfecto. Aquí tenemos otra lesión más o menos en un tamaño promedio de lo que es habitual. Este es un tamaño más o menos habitual, de 1 o 2 centímetros. ¿Se fijan? Hay radiolúcidas por fuera y una intensa gran área radiopaca por el centro. Seguramente esto llevaba muchos años en que se empezó a calcificar cada vez más. Aquí, si se fijan, no hay ni siquiera un aumento de volumen o muy poco, por lo tanto,
es una lesión muy pequeñita. Bien, y el tercer grupo, que son las lesiones osteocementarias. Una era las displasias fibrosas, otras son el fibroma cementosificante, y estas son, el tercer grupo, las lesiones osteocementarias, en que el hueso se transforma, es reemplazado también por tejido fibroso y tejido o por espículas de tejido osteoide. También dentro de este grupo hay tres tipos: la displasia cementaria periapical, la displasia cementaria florida y la displasia cementaria focal. De las tres, la displasia cementaria periapical es la más común de las tres. Luego, mucho más rara es la focal y muchísimo, muchísimo más rara es la florida. ¿En qué se trata esto? Es una alteración en el hueso que da solamente o con mucha frecuencia, en una alta frecuencia, en la zona de los incisivos inferiores. Y que ustedes esta lesión la conocieron en tercero como el diagnóstico diferencial de los quistes y de los granulomas. En ese tiempo les nombramos la displasia cementaria periapical como un diagnóstico diferencial de los granulomas. ¿Por qué? Porque tenía esta imagen. En un periodo la lesión tiene esta imagen, como áreas radiolúcidas, pequeñas y redondas en el ápice de un diente, generalmente los dientes anteroinferiores. Entonces, claro, esto se parece mucho a un granuloma, esto se parece mucho a un granuloma. Entonces las lesiones osteocementarias muchas veces se confunden. Y esta imagen radiolúcida después se hace mixta y después se hace radiopaca, porque la lesión va pasando por diferente evolución, que aquí solamente es tejido blando, después es tejido blando con espículas óseas y después solo tejido calcificado. Entonces va teniendo todas las etapas. ¿Ya? Entonces, estas son las lesiones osteocementarias, también llamadas displasias cementarias. Son tres tipos. La más común es la displasia cementaria apical, que afecta más a las mujeres, se da en mandíbula principalmente, asociado a los dientes anteriores. Esos dientes están absolutamente normales. El problema aquí está en el hueso, no está en el diente. Estos dientes no tienen caries, no tienen necrosis pulpar, no tienen nada, porque el problema está en el hueso. ¿Ok? Solamente hay coincidencia en el área, que da la impresión de que fuera un granuloma. Fíjense que aquí ya le hicieron un tratamiento de conducto, miren. Pero después del tratamiento de conducto, la lesión no le pasó nada. Nada, no hubo ninguna mejoría. Claro, porque no era problema del diente, es problema del hueso. Por lo tanto, la endodoncia aquí no tiene nada que hacer. Entonces, lesiones osteocementarias, que pasan por diferentes etapas en su evolución. Primero, mucho tejido fibroso, después aumentan las calcificaciones y finalmente es muchísimo más calcificado que al comienzo. Entonces aquí voy a tener a veces una imagen radiolúcida. Lo más que dura es la imagen mixta, porque esta es la etapa más duradera, y finalmente un área imagen radiopaca. Perfecto. Entonces, tenemos la displasia periapical, que da en las zonas anteroinferiores, y la focal, que da también en el área apical, en un solo diente, por eso se llama focal, pero en dientes que no son los anteroinferiores. Podría ser un premolar inferior, un premolar superior, un solo diente, pero que no son los anteroinferiores. Eso es la displasia cementaria focal. Son pequeñitas, son asintomáticas, etcétera, etcétera. En cambio, la displasia cementaria florida, que es mucho más rara, aquí el problema afecta a todo un cuadrante o a toda la mandíbula, incluso a veces mandíbula y maxilar. Pero esto ya es mucho más raro de encontrar. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? Displasia cementaria periapical. Con suerte, alguna focal. Bien,
Como son un problema del hueso, los dientes no tienen nada que ver, no se tratan los dientes. Y el hueso tampoco se trata, porque son lesiones autolimitadas, son pequeñitas y que generalmente no generan ni trastornos funcionales, ni estéticos, ni de mala oclusión, no desplazan a los dientes, nada. Por lo tanto, solo se deja que maduren, es decir, que lleguen a esta etapa, cuando la mayor cantidad de la lesión es hueso calcificado, es tejido calcificado, perdón. Entonces, una vez que maduran, ya la lesión se acaba, no hay nada más que hacer. ¿Ok? Perfecto. Entonces, resumen de esta primera clase para que descansemos. Lesiones fibrosas, hay tres tipos: displasias fibrosas, fibroma cementosificante y displasias cementarias. En cada una de ellas hay patologías más comunes. Aquí está la displasia fibrosa monostótica juvenil, el fibroma cementosificante y las displasias cementarias periapicales. Entonces, con esos hemos dado fin a la primera clase de hoy. Voy a pausar. Ya, sigamos con la clase de hoy. La segunda familia que vamos a ver hoy día es aquella que se llama familia de lesiones de células gigantes. ¿Y por qué se llama así? Porque en la histología de estas diversas patologías vamos a ver células gigantes multinucleadas entre medio de un tejido conectivo. Entonces, también hay una lesión en el hueso, hay una osteólisis del hueso, se va reabsorbiendo, va formando una cavidad, y que esto va siendo llenado, reemplazado por un tejido conectivo que en su interior, bueno, va a tener vasos sanguíneos, obviamente, va a tener un poco de infiltrado inflamatorio, pero el rasgo característico es que vamos a ver células gigantes multinucleadas, que ustedes alguna vez escucharon cuando estudiamos en tercero una patología reactiva que se llamaba granuloma periférico de células gigantes. Entonces, eso era en tejido mucoso. Ahora lo vamos a ver en tejido óseo. Son varias las patologías que hay en este caso. Hay muchas, muchas. Aquí solamente voy a nombrar 4. Una es el granuloma central de células gigantes. Ustedes que conocieron en tercero se llamaba granuloma periférico de células gigantes, porque era en la periferia del hueso, en el tejido blando, en la mucosa. Este se llama central porque está en el centro del hueso. Por eso es patología ósea. Otra patología es el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Es paratiroidismo, no de la tiroides, es de la paratiroides. Otra patología es el querubismo y otro es el pseudoquiste, que nombramos hace un rato atrás, como estas patologías con cavidad que no tienen epitelio. Bueno, el pseudoquiste óseo aneurismático. Vamos a revisar estas 4 patologías, siendo la más importante el granuloma central porque es el más común de todos. Es el más común dentro de esta familia, porque de todas maneras no es que sea algo súper frecuente. Es el más común dentro de esta familia. La gracia es que todas en su histología van a presentar el mismo patrón: tejido conectivo, vasos sanguíneos, un poco de infiltrado inflamatorio y, lo más importante, células gigantes multinucleadas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es el granuloma central de células gigantes? Es una lesión benigna, también es benigna, ¿cierto? Pero en el caso del granuloma es muy destructiva, es decir, va dañando mucho hueso. El paciente no se va a morir porque no genera metástasis, etc. No es una neoplasia maligna, pero sí es muy agresiva y va destruyendo hueso, como se ve ahí, por ejemplo, miren. Una masa de tejido que va destruyendo. También es de jóvenes, igual que la displasia fibrosa, también es de pacientes jóvenes,
puede generar un gran aumento de volumen y también es un poquito más común en el maxilar. Son cosas que se parecen a la displasia fibrosa. La diferencia es que esta da una imagen absolutamente radiolúcida. Afecta a ambos sexos, un poquito más a las mujeres, es de personas jóvenes, dijimos, un poquito más al maxilar y también afecta a otros huesos. No es una lesión de odontología, digamos, es de varios huesos largos y también se puede presentar en la mandíbula y en el maxilar. Hay otra patología que se llama tumor central de células gigantes, que esa es muchísimo más agresiva que el granuloma central. Para diferenciarlo, no son la misma patología. Se parecen, también tienen células gigantes, también dan los huesos largos, pero el otro es mucho más agresivo. ¿Ya? Bien. La etiología no está absolutamente definida, no se sabe cuál es la naturaleza, si es inflamatoria, si es neoplasia, no es nada de eso, pero no se sabe con certeza todavía, no se le da un nombre a esta naturaleza de este tejido, de esta patología, perdón. Entonces, características clínicas. Es de tamaño variable, pero puede crecer más que las otras. Un crecimiento lento. La mucosa puede estar completamente normal. La piel también, ¿cierto? Lo único diferente es que va creciendo, es más agresivo, por lo tanto, va destruyendo más hueso y puede ir dañando también a los dientes que están cerca de su área, ¿ok? Puede expandir las corticales y puede generar esta asimetría facial, ¿cierto? En cuanto a la radiografía, podemos tener imágenes radiolúcidas de forma variable, pero con una línea de demarcación que es mucho más nítida que la displasia fibrosa, pero menos que el fibroma osificante. Pero de todas maneras, se puede saber más o menos dónde está el límite, ¿ok? Y genera desplazamiento de dientes, incluso reabsorción de las raíces con rizálisis. Se fijan, es bastante más agresivo que los otros. Aquí tenemos una imagen radiolúcida, ¿cierto? Una persona joven, con un límite bien claro en este caso, y absolutamente radiolúcida, porque es solo tejido conectivo, es solo tejido blando en el fondo, por lo tanto los rayos pasan sin generar ningún grado de absorción. Entonces la imagen se ve radiolúcida completa. Entonces, si se acuerdan de la clase anterior, en esa diapo donde teníamos el resumen de la radiografía, el granuloma central se vería en la columna de las lesiones radiolúcidas. Fíjense acá el aumento del tamaño de esta lesión. Aquí afecta toda la zona anterior de lado a lado, fíjense. Aquí sí forma como lóbulos, muchos lóbulos, ¿cierto? Fíjense ahí los diferentes lóbulos que va formando. El fibroma osificante formaba uno, este forma muchos lóbulos, ¿ok? Todos de tipo radiolúcido. Aquí se ve una mancha radiopaca, pero es el problema de la panorámica. Fíjense el crecimiento que tiene acá, y ahí también es muy agresivo en el maxilar. La histopatología, vamos a ver, como dijimos, tejido fibroso, con fibroblastos, con colágeno, ¿cierto? Vasos sanguíneos con focos hemorrágicos y gran acumulación de células gigantes multinucleadas. Ustedes se acordarán que en ese tiempo explicamos que las células gigantes eran la unión de varios macrófagos que se unen, juntan sus membranas, juntan sus citoplasmas y van sumando los núcleos. Por lo tanto, si en esta célula gigante de acá yo veo 20 núcleos, quiere decir que 20 macrófagos se reunieron ahí. Entonces, las membranas se funden y forman una sola gran membrana. El citoplasma también se mezcla
y forma un gran citoplasma, pero los núcleos se van sumando. Y por eso se llaman células gigantes, porque este es el tamaño de una célula gigante, y acá al ladito, muy pequeñita, hay una célula normal. Y multinucleada porque va teniendo 5, 10, 15, 30 núcleos, incluso más. Y son la reunión de los macrófagos, que son células monocíticas. ¿Ok? Perfecto. A veces hay trabéculas de hueso inmaduro, pero es eventualmente nada más. Aquí ven, miren, mucho tejido colágeno, mucho tejido fibroso, vasos sanguíneos y muchas células gigantes multinucleadas. Muchas células gigantes multinucleadas. Esto se ve igual en todas las patologías de esta familia, en todas las lesiones de células gigantes. ¿Ok? Fíjense aquí, célula gigante con varios núcleos, con muchos núcleos. Mira, esta es mucho más grande todavía, esa también tiene muchos núcleos. Entonces, los patrones van cambiando, se ven distintos, pero en el fondo todos tienen lo mismo. Tejido fibroso, vasos sanguíneos como este, glóbulos rojos extravasados, ¿cierto? Y lo característico que son las células gigantes multinucleadas. Aquí lo mismo. Entonces, ese es el granuloma central de célula gigante. Fíjense acá el tamaño, muy grande, multilobular. Esta es una niña de 8 años con este aumento de volumen mandibular. ¿Se fijan? Entonces, estamos viendo imagen radiolúcida. Esto que se ve aquí en el interior, estas áreas radiopacas, son los tabiques de hueso que quedan entre medio de los lóbulos que van formando este tumor. Entonces, ese no es que crezca hueso calcificado, osteoide raro, sino que son partes del hueso normal que ha sido desgastado hasta dejar solo esas trabéculas entre los lóbulos que forman esta patología. ¿Ok? ¿Cuál será el tratamiento? Uno, que es la cirugía. Ese es el tratamiento de elección, ¿cierto? La mayoría de las veces se saca porque son muy grandes, muy agresivos, crecen muy rápido. Entonces, el cirujano maxilofacial va y hace una resección de la mandíbula o el maxilar cuando son muy grandes. O a veces puede hacer una enucleación, es decir, retirar solo la lesión. Y cuando son pequeñitos, o cuando son de crecimiento más lento, o cuando en la histología presentan poca cantidad de células gigantes multinucleadas, se trata de evitar la cirugía y se hace un tratamiento con corticoides. ¿Por qué los corticoides? Porque recordemos que las células gigantes multinucleadas son derivados de los macrófagos. Y los macrófagos son parte del sistema inmunológico. Y los corticoides son depresores del sistema inmunológico. Por lo tanto, en algunas ocasiones, con infiltraciones de corticoides, así con unas jeringuitas, se echa corticoide tópico, generalmente es triamcinolona, es un corticoide, triamcinolona, puede disminuir el tamaño del tumor y a veces hacer que desaparezca. Otras veces se disminuye el tamaño y terminan con una cirugía, pero bastante menor. Entonces, se prefiere la cirugía cuando son tratamientos grandes, lesiones que crecen muy rápido, muy agresivas. Sí, yo tampoco escucho. Me perdí ahí, ahora. Se escucha como robot. Ya, esperemos un segundo. Ustedes me dicen cuándo. ¿Ahora? Doctor. ¿Me escucho mejor ahora o no? Doctor, ¿puede volver un poco? Ahora sí, Pero ¿me están escuchando ahora? como los 2 minutos. Sí, Ahora sí. ¿podría repetir? Sí, puedo. Doctor, quedamos en infiltración de corticoides. Sí, Ya. hasta ahí. Aquí estamos en el tratamiento, ya, perfecto. Les contaba que cuando la lesión es grande, agresiva, tiene muchas células gigantes, se nota que la patología es muy, muy agresiva,
se prefiere el tratamiento con Permiso. cirugía. Ahí sí. ¿Se perdió otra vez? Sí, profe. De repente se cae. Ya, pucha. ¿Y ahora? Ahora se escucha Ahora bien. sí. Ya. Entonces Vaya yo les más decía que hay dos tipos de tratamiento. Uno que es la cirugía, que es lo más habitual cuando cuando la lesión es grande y agresiva, que va creciendo muy rápido. Entonces se prefiere sacar la lesión. El cirujano maxilofacial va y lo saca. Pero cuando la lesión es pequeña, cuando ha crecido lentamente o cuando la histología muestra que hay poca cantidad de células gigantes multinucleadas, se prefiere el tratamiento con corticoides para así evitar la cirugía. Ahora, ¿por qué se usa corticoides? Se usa corticoides porque yo les dije recién que las células gigantes multinucleadas son agrupaciones de macrófagos. Y los macrófagos son células del sistema inmunitario. Y los corticoides lo que hacen es disminuir el sistema inmunitario. Por lo tanto, van a disminuir la acción de las células gigantes multinucleadas, por lo tanto, van a ir disminuyendo el tamaño de la patología y a veces puede llegar a desaparecer. Y cuando no desaparece, bueno, se hace después una cirugía, pero muy pequeñita. Ahí sí, ¿se escuchó ahora? Súper. Sí, doctor. Está bien. Perfecto. Entonces, ese era el granuloma central, el más común de esta familia. Si tienen que aprenderse uno de esta familia, tienen que aprenderse el granuloma central de célula gigante. Ahora vamos a ver otros tres que son menos comunes, pero que ustedes igual tienen que conocer. Uno es el tumor pardo del hiperparatiroidismo. No se confundan. Es la glándula paratiroides. Paratiroides. Entonces es una enfermedad de la glándula paratiroides que produce mayor cantidad de su hormona, la hormona paratiroide o la hormona del crecimiento, ¿cierto? Esta hormona lo que hace es sacar calcio del hueso. Entonces, si hay más hormona, se va a salir más calcio del hueso. Y al salir calcio en exceso, se va a formar una cavidad en ese hueso, que puede ser un hueso largo de cualquier parte del cuerpo o también un hueso maxilar o mandibular. Entonces, sale mucho calcio y deja una cavidad. Y esta cavidad que es rellena por todo el tejido conectivo y estas células gigantes multinucleadas. Entonces, van a rellenar esta área osteolítica. ¿De dónde llegó esta área osteolítica? De la salida del calcio. ¿Y por qué está saliendo más calcio? Porque la glándula paratiroides está produciendo más hormona. Entonces, es una consecuencia de esa situación. La causa primaria está en la glándula y la consecuencia la vemos en el hueso. Y se llama tumor pardo. Pardo significa de color café, ¿cierto? En otros países al café le dicen pardo. Y es porque este tumor tiene mucha hemosiderina, que es una molécula de descomposición, ¿cierto? Entonces le da el color típico café a este tumor. Por eso los patólogos, cuando le llegaba una pieza de este tejido, siempre lo veían de color café. Y por eso le pusieron el tumor café del hiperparatiroidismo. Entonces, en resumen, la glándula tiroides tiene un problema, sube la cantidad de hormona, esta hormona hace que salga mayor cantidad de calcio, se forma una cavidad y esta cavidad es rellena por todo el tejido conectivo y por la aparición de estas células gigantes multinucleadas y ahí se forma el tumor pardo del hiperparatiroidismo. ¿Cómo sé yo
que es un tumor pardo del hipertiroidismo porque tengo que tomar exámenes de laboratorio y voy a tener la hormona de la paratiroides elevada y los niveles de calcio en la sangre elevados porque ha salido mucho calcio. ¿Ok? De esa manera yo reconozco que es un tumor del hiperparatiroidismo. Ahora, dijimos que hay dos, hay la glándula en la que está secretando mayor cantidad de hormonas. Y eso puede ser por dos causas, una primaria y una secundaria. La primaria es cuando el problema ocurre en la glándula por una neoplasia, por un adenoma, una neoplasia benigna de la glándula que hace que aumente la cantidad de células y por eso aumenta la cantidad de hormonas. Ese es el tumor pardo primario. Pero también existe el secundario, que es por un desequilibrio en el riñón. Este desequilibrio en el riñón hace que haya un desequilibrio iónico electrolítico en la sangre. Entonces, para compensar la pérdida de iones positivos, sale más calcio del hueso para compensar las cargas positivas que se están perdiendo a nivel del riñón. Entonces, tenemos una causa primaria y una causa secundaria en el riñón. Es típico de personas mayores de 60 años, ¿cierto? Así como los otros eran típicos en jóvenes, esto es más típico en personas mayores, y su radiografía siempre me dará áreas radiolúcidas. Por lo tanto, esta imagen siempre, esta patología siempre me va a dar imágenes radiolúcidas. Entonces es un buen antecedente cuando yo vea la radiografía y veo una imagen radiolúcida, puedo pensar en esta patología. ¿Ok? Perfecto. Entonces el tratamiento va a ser la extirpación de la lesión, pero también el tratamiento de la glándula, la eliminación de la neoplasia benigna o de la glándula completa, o el tratamiento a nivel del riñón. Entonces, se va a atacar la causa primaria o secundaria. Y cuando el tamaño de la lesión es muy grande, obviamente que hay que hacer cirugía. Perfecto, ese era el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Aquí un aumento de volumen, fíjense, un tremendo aumento de volumen porque empezó a deformarse este hueso por la aparición de este tumor que crece y crece en el interior del maxilar, afectando la deformación facial. En su histología también vamos a encontrar muchísimas células gigantes multinucleadas y en su radiografía vamos a encontrar imágenes radiolúcidas, como toda esta de acá. Se fijan, va creciendo, 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 de gran tamaño, con límites bastante netos, pero con forma muy irregular, muy irregular. Entonces es el tumor del tumor pardo. Este tumor pardo con el granuloma central de células gigantes se pueden confundir con la radiografía, pueden ser exactamente iguales. Además, se pueden confundir con la histología. Por lo tanto, puedo tener una clínica, una radiografía y una histología exactamente igual entre el granuloma central y el tumor pardo. ¿Qué me va a hacer la diferencia? Los exámenes de laboratorio, como habíamos dicho al principio. Para diferenciar uno de otro, necesito saber los niveles de hormonas, necesito saber los niveles de calcio que están a nivel de la sangre. ¿Ok? Perfecto. Aquí también, fíjense, ahí están sacando una lesión y ahí hay espículas óseas y entre medio de acá, células gigantes que aquí el aumento es muy chiquitito. Bien, el tratamiento va a ser eliminación de la causa, como habíamos dicho, ya sea en la glándula paratiroides, en el riñón, y también puede ser la resección quirúrgica de la patología. O también la inyección de corticoides, porque también están presentes las células gigantes multinucleadas. Perfecto.
Ese era el tumor pardo del hipertiroidismo. Ya hemos visto el granuloma central de células gigantes, vimos el tumor pardo recién, y ahora vamos a ver el querubismo. Es una patología rara, ¿cierto? Yo lo he visto solamente 2 veces en la clínica de patología, no es muy habitual. Entonces, se ve en niños. Esto sí que es importante. Se ve en niños, igual que esta fotografía de esta niñita. Y el signo característico clínico es que hay un aumento de volumen a nivel del ángulo mandibular. Fíjense aquí, estas zonas de acá están redonditas, están crecidas. Hay crecimiento, hay deformación del cuerpo mandibular, especialmente en el ángulo. Esto hace que la carita de esta niña sea muy redondita aquí abajo y le da el aspecto de un querubín, que era un ser mitológico, ¿cierto? Un angelito que estaba por ahí por las nubes, en fin, que tenía esta forma, esta cara muy redondeada, muy cachetona, ¿cierto? Estos querubines. Entonces, estos niños se les encontró la apariencia de querubín y por eso la patología se llama querubismo, para que se acuerden de los niños, los angelitos, y por eso se da solo en niños. ¿Ok? Ahí dice, el niño toma un aspecto de querubín. ¿Por qué? Porque su ángulo mandibular empieza a crecer y en vez de hacerse así un ángulo recto o puntúo acá, vamos a tener un ángulo ya, pero una zona, en realidad en un ángulo, es como una curva, una zona englobada, un aumento de volumen ahí. ¿Ya? Y esta patología es autolimitada, es decir, que va a crecer solo cuando el niño está niño, aunque valga la redundancia, cuando llega la adolescencia, la pubertad, esto se termina. Entonces, el tratamiento para esta patología va a depender solo si es que finalmente produjo una deformidad de la cara. Porque si el paciente no tiene deformación facial o es muy leve, no hay deformación oclusal, los dientes están normales, puede morder, hablar, puede respirar, todo normal, entonces no se le hace nada. Igual que la displasia fibrosa. Solo se va a hacer una cirugía cuando haya generado algún trastorno estético o funcional. Esta es una patología absolutamente benigna, por lo tanto puede quedar ahí sin hacer la cirugía. Porque después, este hueso, que en algún momento estuvo enfermo, después se va a ir madurando, y se va a transformar casi en un hueso normal. Pero que no le va a generar ningún problema, por lo tanto puede quedar ahí para siempre. ¿Ya? Es un trastorno genético, es una alteración de los osteoblastos y los osteoclastos, en fin, que producen un crecimiento lento, no doloroso, no pasa nada, ¿cierto? Y puede dejarse ahí si es que no ha generado ningún problema. El caso que nosotros vimos en la clínica dental de la universidad, estaban las 2 imágenes radiolúcidas en el interior del ángulo bilateral, pero la niñita todavía tenía su cara muy delgadita, no había generado deformaciones faciales, todavía no había generado el ángulo a nivel, estos aumentos de volumen a nivel del ángulo, y probablemente ya no lo iban a hacer. Por lo tanto, esa niña solo tenía que seguir estando en control. Aquí tenemos otra foto también de un niño, fíjense, estos ángulos redondeados, crecidos de tamaño, que en este caso con esta deformidad de este niño hay que hacer la operación, ¿cierto? Bien, en la radiografía nuevamente vamos a tener imágenes radiolúcidas, porque recuerden que estas lesiones están compuestas solo de tejido conectivo con células gigantes multinucleadas, por lo tanto, es solo tejido blando. Los rayos pasan rápidamente y siempre van a dar una imagen radiolúcida. ¿Ok? Puede haber expansión, en fin, deformidad de las tablas. Y la histología también varía, porque tiene una etapa de inicio celular
que generalmente va a haber más tejido conectivo y se va a ver más radiolúcido. Después aumenta la capa de calcificación, ¿cierto? Puede haber un hueso extraño y finalmente se va a estabilizar el hueso, va a quedar como un hueso medio alterado, pero hueso al fin y que puede funcionar perfectamente normal. ¿Ok? Perfecto. Fíjense aquí esta imagen radiográfica, toda la zona del cuerpo y del ángulo y parte de la rama con áreas radiolúcidas completamente. Estas áreas radiopacas también son tabiques que van quedando entre medio de la lesión. Entonces tenemos área radiolúcida en ángulo mandibular con deformación de la mandíbula. Ese es el querubismo. Fíjense aquí también aumentos de tamaño a nivel del ángulo. Aquí hay un aumento de tamaño a nivel del cuerpo. Se fijan, el ángulo está un poco más libre. Eso es raro. Generalmente se afecta más el ángulo. Pero se puede dar. Aquí también tenemos acá y acá. Aquí arriba, perdón, tenemos ahí la lesión. Aquí también la lesión. Y acá un periodo después cuando el paciente se mejoró. ¿Ok? Perfecto. Y aquí está la histología. Fíjense que la histología podría ser de un granuloma central, podría ser de un tumor pardo o podría ser del querubismo. La histología es muy, muy similar en todos los integrantes de esta familia. ¿Ok? El tratamiento, como dijimos, como la lesión es autolimitada y si no ha generado ningún problema, se deja exactamente igual, solo se controla. Y si ha generado algún problema, se hace una cirugía restauradora, remodeladora, y lo hacen los cirujanos maxilofaciales. Perfecto. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Llevamos el granuloma central de células gigantes, que es una imagen radiolúcida de contornos irregulares, pero con clara diferencia entre el hueso y la lesión. ¿Cierto? Tenemos el tumor pardo del hiperparatiroidismo, que son muy similares en la clínica, en la histología, en la radiografía, con el granuloma central, pero tiene dos diferencias. Una, que este va a tener exámenes de laboratorios alterados, va a tener aumento de la hormona de la paratiroides, de la paratormona, va a tener niveles de calcio aumentados y además es mucho menos frecuente que el granuloma central. Y por último tenemos el querubismo, de lo que hemos visto, el querubismo presente en niños y que se van a presentar estas mismas lesiones, aumentos de volumen, también con células gigantes a nivel de los ángulos mandibulares que van a generar estos niñitos con la carita así rechoncha, redondita, que asemeja el personaje mitológico llamado como querubín. Bien, continuemos con las patologías. Otro resumen. Aquí tenemos el querubismo, el tumor pardo y el granuloma central. Estos resúmenes para que no se pierdan. Estas tres son lo que hemos visto hasta ahora de lesiones de células gigantes. En la primera hora vimos las lesiones cementarias, que esta es la displasia cementaria periapical. Vimos también el fibroma cemento osificante, ¿cierto? Y vimos también la displasia fibrosa con su patrón de vidrio deslustrado. Esta es la familia de las lesiones fibroóseas y ahora estamos viendo la familia de las lesiones de células gigantes multinucleadas, que todavía nos queda un poco. Nos queda por último ver el pseudoquiste, el quiste óseo neurismático. Ustedes recordarán, dijimos ya, que hay quistes verdaderos que tienen epitelio y están todos los quistes odontogénicos que nosotros conocimos en tercero. Y están los pseudoquistes, que son aquellas patologías, tejidos de masa blanda con una cavidad central, pero que esa cavidad no está revestida por epitelio. Esos son los pseudoquistes. Y hay dos pseudoquistes que ustedes conocen.
el quiste, en realidad deberían llamarse pseudoquiste óseo neurismático y pseudoquiste óseo traumático, pero por costumbre se les dice igual quiste. En estricto rigor deberían ser el pseudoquiste óseo neurismático y el pseudoquiste óseo traumático. En este caso está en amarillo el pseudoquiste óseo neurismático porque este tiene células gigantes multinucleadas. El de acá no tiene. Entonces, ¿qué es un pseudoquiste óseo neurismático? Es una lesión, una patología ósea en la cual se produce una reabsorción ósea, ¿cierto? Y esta reabsorción ósea va siendo reemplazada, va siendo rellenada por un tejido conectivo fibroso que tiene vasos sanguíneos y tiene trabéculas óseas y tiene células gigantes multinucleadas. Entonces, como tiene vasos sanguíneos, y eso tiene relación con la palabra aneurisma, ¿cierto? Aneurisma tiene relación con vaso sanguíneo, por eso se llamó a este pseudoquiste óseo aneurismático, porque una de sus características más importantes es que está completo con vasos sanguíneos, ¿ok? Y trabéculas óseas, y en relación a estas trabéculas óseas están las células gigantes multinucleadas, ¿ok? Este, por ejemplo, es un paciente con un aumento de volumen provocado por un quiste o un pseudoquiste óseo neurismático. Son lesiones raras que se presentan en diferentes partes de la cara, pero principalmente a nivel posterior del mandíbula y maxilar. También se parecen a las otras lesiones. Se parece a la lesión de central, de célula gigante, al tumor pardo, etc. Se parecen mucho. ¿Ok? Tanto la clínica como la histología. ¿Ok? También es muy agresivo, muy agresivo. Entonces, aquí estamos viendo una lesión, aquí. Si se fijan, esta lesión perfectamente puede ser un granuloma central de célula gigante. Aquí tenemos el daño, una tremenda deformación, y aquí tenemos una imagen de un quiste óseo neurismático, pero a nivel de cadera, de hueso pélvico, porque también se puede presentar en otras zonas. ¿Ok? Su imagen, al igual que todas las demás, es radiolúcida, ¿cierto? Puede crecer mucho, puede desplazar los dientes, puede reabsorber raíces porque son agresivos localmente. Todas son lesiones benignas, pero hay algunas lesiones benignas que son tranquilas y hay otras lesiones benignas que son agresivas. Entonces, destruyen mucho del tejido que está al lado de ellos, alrededor de ellos. ¿Se fijan? Entonces, tenemos un tejido conectivo igual que las otras, espículas óseas igual que las otras, células gigantes igual que las otras, pero además tenemos muchos vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. Aquí hay una imagen, fíjense, estas son cavidades llenas de sangre y de vasos sanguíneos que está el tumor, esta lesión tumoral. Lesiones con vasos sanguíneos y cavidades llenas de sangre. Por eso se llama quiste óseo aneurismático. ¿Ok? Perfecto. El tratamiento siempre va a ser la excisión quirúrgica. El cirujano maxilofacial lo tiene que sacar. Muchas veces saca solo la lesión, otras veces saca también parte del hueso. Depende del grado de agresividad. Y finalmente, una sola palabra del otro pseudoquiste, solamente para que lo recuerden. Este no tiene que ver con la familia de lesiones de células gigantes porque este pseudoquiste óseo traumático, que es una cavidad sin epitelio, además no tiene nada, es una cavidad vacía, por lo tanto no tiene ni siquiera células gigantes, no tiene nada, solo tiene un poco de tejido conectivo en los bordes. ¿Ya? Se llama traumático porque supuestamente el que origina este problema es un trauma sobre la mandíbula del maxilar que hace que se genere esta cavidad. Una cavidad que está vacía. Entonces, cuando un cirujano hace una osteotomía, por ejemplo, para entrar a sacar esta lesión
pensando, por ejemplo, que puede ser un granuloma central, se encuentra con una cavidad completamente vacía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un raspado, un legrado ahí de las paredes para que salga sangre y que esto se rellene de sangre. Después se cierra el colgajo y se espera que la sangre después reorganice todo esto y el hueso se repare con hueso nuevamente. Entonces, ese es el pseudoquiste óseo traumático, que solo se los cuento porque es el otro pseudoquiste que está, al igual que el quiste óseo aneurismático, es un pseudoquiste. Entonces, solo para que lo conozcan. Pero no pertenece a la familia de las células gigantes multinucleadas. Finalmente, hay en las patologías óseas trastornos metabólicos, que son patologías muy raras, generalmente de tipo hereditaria, que hacen que el metabolismo del hueso esté alterado y se produzcan huesos más densos, con más calcificación, y eso sería la osteopetrosis, o huesos más frágiles porque tienen un colágeno alterado, y esa es la osteogénesis imperfecta. Son los pacientes con huesos de cristal, que le llaman. Y por último, hay algunos síndromes que tienen alteraciones entre las células que producen hueso y las células que reabsorben hueso y que pueden generar trastornos patológicos. Entonces, son trastornos metabólicos, con un hueso más denso, un hueso más frágil o algunos que son sindrómicos. ¿Ya? Y eso nomás de los trastornos metabólicos. Es un resumen de lo que van a ver de patología ósea y por ahora he terminado. Entonces, voy a dejar de grabar.